Satanás, el primer rebelde. Antes de que existiera el tiempo, antes de que los astros fueran encendidos, hubo silencio. En ese silencio solo había luz, la conciencia divina que todo lo abarcaba. De esa luz emanaron los primeros seres, los ángeles. Entre ellos, uno brillaba más que todos. Su nombre era Lucifer, el portador de luz. No era una metáfora, su esencia misma era resplandor, inteligencia y belleza. Era el reflejo más puro del pensamiento de Dios. Lucifer comprendía los misterios del universo mejor que nadie. Cantaba himnos que hacían vibrar la creación. Su lugar era el más alto entre los coros celestiales. Pero esa cercanía a la perfección encendió una chispa peligrosa, la conciencia de sí mismo. Por primera vez, una criatura contempló su propio brillo y se dijo, ¿por qué no yo? Dios había hablado de un plan, una nueva creación, el ser humano, frágil, de barro, pero destinado a aportar una chispa divina. Lucifer no lo entendió. ¿Cómo un ser imperfecto podía ser amado tanto? ¿Por qué inclinarse ante lo que era menos que él? Su orgullo se tornó duda. La duda, resentimiento. El resentimiento, rebelión. Y así, cuando la voz divina ordenó adoración al Creador y respeto al orden, Lucifer se alzó con una frase que selló su destino. Non serveam, no serviré. El cielo se estremeció. Una tercera parte de los ángeles se unió a él, fascinados por su poder y su promesa de libertad. Pero libertad en su boca era sinónimo de separación. Querían existir sin Dios, sin ley, sin obediencia. Entonces estalló la primera guerra. El arcángel Miguel, la fidelidad hecha espada, se enfrentó a Lucifer. No fue una batalla de acero, sino de voluntad, de esencia. Cuando la luz de Miguel atravesó a Lucifer, su resplandor se apagó. Cayó como un rayo, desgarrando los cielos, precipitándose hacia la oscuridad que él mismo había elegido. En la caída su nombre cambió. Ya no era Lucifer, el portador de luz, era Satanás, el adversario, el primer enemigo, el símbolo eterno de la negación. En los textos antiguos, Satanás no es solo un ser con cuernos y fuego, es mucho más profundo. Es la encarnación del no. Donde Dios representa la unidad, Satanás representa la separación. Donde hay creación, él susurra destrucción. Donde hay fe, él siembra duda. No porque quiera el mal por placer, sino porque su misma existencia está atada a la oposición. Él es el espejo oscuro del libre albedrío. En el libro de Job aparece no como un monstruo, sino como el fiscal del alma. Se acerca a Dios y le dice, Job solo te sirve porque le va bien, déjame probarlo. Y Dios acepta. Así Satanás se convierte en el probador, el que mide la fidelidad del hombre. Su función, paradójicamente, es necesaria. Sin tentación no hay mérito, sin oposición no hay elección. Con el paso de los siglos, las religiones y culturas lo moldearon. En el cristianismo se volvió el enemigo absoluto. En el judaísmo el acusador. En el islam Iblis, el que se negó a inclinarse ante Adán. En la literatura, el arquetipo del rebelde que prefiere reinar en el infierno que servir en el cielo. Pero detrás de cada interpretación late la misma esencia. Satanás es la sombra del ser humano. No un monstruo externo, sino una parte interna. El orgullo, la vanidad, la voz que dice, puedo ser mi propio Dios. Por eso, su historia no es solo la de un ángel caído, sino la del alma humana enfrentándose a su límite. Cada vez que alguien traiciona su conciencia por poder, cada vez que la verdad se dobla ante el eco del grito de Lucifer se repite, no serviré. Y sin embargo, incluso en su caída hay tragedia, no simple maldad, porque Satanás en el fondo no odia la luz, la añora. Su castigo eterno no es el fuego, sino el recuerdo de lo que fue, el amor que perdió, el brillo que ya no puede tocar. Así se explica quién es Satanás. No un Dios oscuro, ni un rival igual a Dios, sino una criatura que quiso ser más de lo que podía. El primer ser que dijo yo antes que tú. El símbolo de toda soberbia, pero también del precio que se paga por la libertad absoluta. El eterno adversario y espejo del ser humano.
Satanás es, por tanto, una figura con múltiples niveles de interpretación. Teológicamente, es el ángel caído que encarna la rebelión y la negación del bien. Filosóficamente es el símbolo del ego absoluto, el yo que se convierte en su propio Dios. Moralmente es la tentación que acompaña toda libertad. Espiritualmente es la sombra que solo existe porque alguna vez hubo luz. El drama de Satanás no es el de un monstruo, sino el de una conciencia que se apartó del amor y quedó sola con su orgullo. Por eso su figura sigue siendo fascinante, porque, en el fondo, habla de nosotros, de la capacidad de elegir y de lo que perdemos cuando elegimos mal. En última instancia, el misterio de Satanás no se entiende plenamente como una historia celestial, sino como una realidad interior. Cada ser humano contiene dentro de sí una chispa de esa rebelión, el impulso de colocar el propio deseo por encima del bien, de usar la razón para justificar la desobediencia, de preferir el poder a la verdad. Satanás, en ese sentido, no solo es un personaje teológico, sino un espejo del alma humana. La tradición cristiana sostiene que su derrota no proviene de la fuerza, sino del amor. El mal, por muy brillante que parezca, se desarma ante la humildad. La redención, según la fe, no consiste en destruir al adversario, sino en negarle espacio en el corazón, reconociendo que la verdadera libertad no está en separarse de Dios, sino en unirse a Él voluntariamente.